Hola séptimo básico, un besito para cada una y para cada uno de ustedes. Ya estamos en la recta final, falta poquito para que se termine este año escolar y vamos a continuar con la misma unidad número 2 que es de álgebra, pero ahora con el contenido de razones y proporciones. Esto está en su libro en la página 85 hasta la 95. Hay muchas cositas que voy a ir leyendo y explicándole y se van a dar cuenta que tiene una noción ya previa porque la han escuchado y es porque en sexto básico ya comenzamos con este contenido. Recuerden que en sexto básico vimos patrones, también empezamos con álgebra y ahora vamos a profundizar en esos contenidos. Así que hay muchas cositas, repito, que van a parecer que ya las conocen, tienen una somera cercanía, porque ciertamente, repito, no es nuevo, ¿ya? Así que bastante ojo acá porque es importante la comprensión de lectura. Vamos a conocer proporciones de tipo directa y de tipo inversa. También existe la proporción mixta donde mezclan las dos, pero como estamos introduciendo, vamos a ir de a poquito, ¿ya? Así que harto ojo, hartas ganas, pónganse las pilas para que puedan mandar las actividades pendientes que aún tienen algunos de ustedes. Voy a ir leyendo y algunas cositas las vamos a ir traduciendo. Por ejemplo, acá me piden que mida con una regla las siluetas en centímetros. Luego respondan las preguntas considerando que las medidas de los dibujos están en la siguiente razón. Cocodrilo 1, 2.50. Esto no se lee así, se lee 1 es a 50. Tampoco se lee 1 dividido 50. Se lee 1 es a 50. El elefante 1 es a 70 y el delfín 1 es a 50. ¿Cuánto mide el largo del cocodrilo? ¿Cuánto mide el largo del cocodrilo real? Es decir, me están entregando imágenes que claramente no tienen la misma dimensión que la figura, en este caso el animal, en tamaño real. Pero me están entregando en proporción, en una razón. Claramente la tengo más pequeña. Si lo mido con una regla, voy a tener en mi regla una medida en centímetros. Pero este animal tiene una medida en metros. Por eso que hablamos de una razón. Por ejemplo, ahora, ¿cuánto mide la altura del elefante? ¿Cuánto mide la altura pero real del elefante? ¿Cómo se entendería esto? También pensando con la pregunta A. El cocodrilo 1 es a 50. El elefante 1 es a 70. Significa, si en el dibujo mi elefante tiene una altura, en la pregunta B, tiene una altura, por ejemplo, de 5 centímetros, tendría que multiplicarlo por 70, porque se va a agrandar, ¿ya? Así lo veo una escala, como una maqueta, ya cuando usted, por ejemplo, ve un edificio que está construido, ese edificio primero se pensó en un plano, y en ese plano se usaron proporciones, pensando en este caso en la conversión de medida. El edificio está en metros, pero mi plano está en centímetros o en milímetros. No voy a seguir leyendo estas preguntas, porque me voy a ir a este cuadro de color amarillo que siempre le he colocado en sus guías. Una razón corresponde a la comparación de dos cantidades mediante un cociente, mediante la división. Puede ser expresada como A es a B o bien como A partido en B, A es a B. Ejemplo, acá hay unos globitos, me dicen, por cada globo azul, o sea, por cada un globo azul, hay 3 globos verdes. Se expresa así, 1, 2 puntitos, 3, pero ¿cómo se lee? 1 es a 3. No tiene que leer 1 dividido en 3, porque no es una operación matemática, no es la división, es una razón. Entonces acá el 1, que en este caso sería la letra A, si lo vemos en forma algebraica, se llama antecedente, y el 3 se llama consecuente. Esto quiere decir que en un conjunto de 8 globos que están en la misma razón anterior, habría 2 globos azules por 6 globos verdes, si lo amplificara. Por ejemplo, acá mire, en el curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. Es decir, vamos a escribir acá, mujeres son 16 y hombres son 22. ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el número de hombres? Sería 16 es a 22, la cual usted podría simplificar en este caso por 2 y obtendría 8 es a 11. En la B, ¿cuál es la razón entre hombres y mujeres? Obtendría esta razón, que también la puede simplificar, equivalente a 8 es a... lo coloqué al revés. Equivalente a
11 es a 8. En la C, ¿cuál es la razón entre la cantidad de hombres, 22, y el total de estudiantes? Acá no tengo ese dato, lo puedo obtener sumando, ¿cierto? Las unidades y las decenas. Es decir, 22 es a 38, lo cual puedo simplificar obteniendo 11 sobre 19, que se lee 11 es a 19. Y letra C, ¿cuál es la razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres? Simplifico y obtenemos 19 es a 8. Esto, recuerden, lo vimos en sexto básico. Así que no es un contenido nuevo. Lo importante acá es el orden. Claramente, si me están preguntando, por ejemplo, entre la razón A y la razón B, no podemos decir que las respuestas son iguales, porque eso sería falso, dado que en A primero estamos considerando el número de mujeres como antecedente y el número de hombres como consecuente. En cambio, en B, el número de hombres es el antecedente y el número de mujeres es el consecuente. Y llegamos a una parte importante de la proporción. Corresponde a la igualdad entre dos razones. Si los valores de dos razones son iguales, entonces forman una proporción. Tenemos los valores extremos y los valores medios. Entonces, A es a B como C es a D, así se lee, es la propiedad fundamental de las proporciones. Y en toda proporción, el producto de los valores extremos es equivalente al producto de los valores medios. ¿Qué significa eso? Si multiplico cruzado, A por D va a ser equivalente a B por C. Cierto que esto lo vimos el año pasado en sexto básico y de hecho algunos me dijeron, Miss, mi mamá me lo enseñó de esta manera multiplicando cruzado. Yo les dije, muy bien, ese contenido es de séptimo básico, que es lo que estamos viendo ahora. En la página 87 hay una pregunta muy interesante que es la que muestro ahora en la pizarra. Dice, identifica a qué pares de razones corresponden una proporción. Por ejemplo, la letra A sería, si la escribo en forma de proporción usando fracciones, tendríamos 3 es a 6 como 3 es a 10. Si fuera parte de una proporción, debería cumplirse la teoría fundamental, que sería 3 por 10, los valores extremos, debería ser igual a los valores medios. Es decir, esto igual a eso, que acá lo podemos ver multiplicando cruzado. Claramente esto va a ser no. No tenemos acá una proporción porque acá obtenemos 30 y acá 18, lo cual es falso. En la B, C, D es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si en la D, por ejemplo, tengo 2 es a 8 como 4 es a 1, es mejor todavía escribirlo con una I, porque no sabemos si cumplen con una proporción. Entonces acá en la A, lo mismo, no sabemos si cumplen con una proporción. Acá lo resolvemos para verificar si lo es. En este caso, 2 por 1 es igual a 8 por 4. La respuesta es no. Estas no son partes de una proporción. Por lo tanto, identifica qué pares de razones corresponden a una proporción. Ya tenemos que la A no y la D, tampoco. Continuamos ahora con la proporción directa. Una proporción directa, lo importante es que usted sea capaz de modelar situaciones que involucren este tipo de proporción. Vamos a entender este tipo de proporción a través de este ejemplo. Joaquín desea comprar un vehículo, para lo cual evalúa el rendimiento de cada uno según la cantidad de kilómetros que puede recorrer con 1 litro de combustible. El auto entonces, 12 kilómetros por litro, eso es lo que él recorre. Y la moto recorre 30 kilómetros por litro. ¿Con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con 1 litro de combustible? Claramente vemos que la motocicleta, porque rinde más, 30 kilómetros por litro, en cambio el auto 12 kilómetros por litro. ¿Con qué vehículo puede recorrer una mayor distancia con 12 litros de combustible? Esas preguntas siempre son previas para que usted la analice. No le doy la respuesta enseguida, pero sí una guía, una intuición. Lo importante es que esto se puede visualizar a través de un gráfico. Acá tenemos
nos tienen que indicar quién es el de color rojo y quién es el de color azul. También lo podemos inferir. Por ejemplo, tenemos que el auto recorre, perdón, me cambié de página, 12 kilómetros por litro. A ver, veamos, 12 kilómetros por litro. Ah, entonces el auto es la línea de color azul. En un litro recorre 12 kilómetros. Entonces en 2 litros va a recorrer 24 kilómetros. Con 3 litros va a recorrer 36 kilómetros. ¿Se entiende lo que está sucediendo? La motocicleta con 30 kilómetros por litro. Entonces veamos, un litro, acá tengo el 30, que está entre el 24 y el 36. Con 2 litros nos va a dar 48, porque es el doble, ¿cierto? Ah, pero fíjense, acá me corrí un poquito, me equivoqué, porque con 2 litros, 60. Lo había visto un poquito mal, ¿cierto? Ese puntito. Pero entonces, con 2 litros, con 3 litros, sigo subiendo. Debería ser acá 90 kilómetros. Entonces, veamos este cuadro de color amarillo. Dos variables son directamente proporcionales o están en proporción directa si al aumentar una en cierto factor, la otra aumenta. O si al disminuir una, la otra también disminuye en el mismo factor. Es decir, el cociente entre sus valores relacionados es constante. ¿Qué quiere decir cociente? Es una división. Si yo divido en este caso 12 dividido en 1, 24 dividido en 2, 36 dividido en 3, 48 dividido en 4, obtengo el mismo valor. Obtengo 12. Lo mismo si el 30 lo divido en 1, el 60 lo divido en 2 para la motocicleta, el 90 lo divido en 3, obtengo el mismo valor constante. Ese valor constante, jóvenes, se llama constante de proporcionalidad. La expresión que modela la proporción directa es y es igual a k por x. ¿Por qué? Si usted acá despeja la variable y, en la variable x que está dividiendo, la voy a tener que sacar con la operación contraria. Como está dividiendo a la y, voy a tener que aplicar una multiplicación y me va a quedar entonces k por x. Es importante que k, y, x, y k son valores mayores que 0, es decir, son positivos. Claramente en este caso no tiene sentido que me pregunte, ¿qué pasa si tengo menos 1 litro de benzina? Claramente que no, ¿cierto? Toda proporción directa se puede representar en el plano cartesiano con una semirrecta que parte en el origen, en el 0,0. Su inclinación, que también se llama pendiente, dependerá de la constante de proporcionalidad. Entonces acá tenemos una serie de problemitas, situaciones de la vida real, que usted va a tener que responder en la siguiente guía de la sesión 2021 para que introduzca de mejor manera este nuevo concepto matemático. La segunda proporción es la proporción inversa. También el objetivo es modelar situaciones que involucren este tipo de proporción. Nos vamos a bajar, nos vamos a ver ese dibujito. Aunque tenemos tiempo, alcanzamos a verlo, lo voy a leer. Dice, Daniel está planificando el trabajo de su fábrica para calcular el tiempo que demoran diferentes cantidades de máquinas iguales en realizar un mismo trabajo. Construye lo siguiente, cantidad de máquinas y el tiempo. A ver, con 10 máquinas se demora 120 días, con 20 máquinas 240 días, con 30 máquinas 360 días, es decir, se demora más. Claramente esto es una proporción directa. Pero veamos acá, ¿cuántos días tardan 20 máquinas en realizar el mismo trabajo? 20 máquinas en realizar el mismo trabajo. ¿Será esta una proporción directa? Es decir, mientras aumenta una variable, ¿va a aumentar la otra? Un ejemplo que yo utilizo siempre, en este caso de la proporción inversa, es por ejemplo pensando en un zoológico, tengo una cantidad fija de alimento y pregunta, si tengo una cantidad fija de comida para cierta cantidad de animales, tengo 20 animales y la comida me va a durar 10 días. ¿Qué pasa si ahora no tengo 20 animales, tengo menos animales, tengo 10? ¿La comida también va a durar menos porque la cantidad de animales disminuyó? No, ¿cierto? La cantidad de comida, que es la misma, va a durar para más días. Esa proporción se llama inversa. Y con esto hemos terminado.